Muy bien, hermanos. Entonces vamos a compartir el tema 3 de Según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, el tema 3 es la conexión Melquisedec. Vamos a analizar un poco de dónde viene bíblicamente este tema, esta enseñanza, esta actitud, esta manera de pensar que Yeshua, que Jesús sembró en nosotros, sembró en sus discípulos y en los que habían de venir en el futuro, ¿no? Tal como él oró según el Evangelio de Juan. El primer punto que podemos nombrar es que Jesús, o sea, Yeshua, como Mesías, como Hijo de Dios, fue y será. Fue y será. Muy bien, entonces tenemos el pasaje de Miqueas 5:2 que nos habla sobre que Yeshua fue y será, tal como dice la canción que siempre cantamos. El título en esta parte del libro de Miqueas, el profeta de Miqueas, es el Rey de Paz. Dice, vamos desde el versículo 1: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Betlehem de Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será caudillo de Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, este hombre que iba a nacer en Belén de Efrata, de la tribu de Judá, hijo de David, hijo de José, Mashiach, en su calidad de hombre, su preexistencia es desde la eternidad y desde los principios. Es decir, Yeshua fue desde la eternidad, fue cuando vivió en la tierra de Israel, es en nosotros y será cuando vuelva. Y todo este trabajo es un trabajo sacerdotal, de vinculación, de restauración entre Dios y los hombres, entre lo que Dios quiere terminar de hacer con los hombres y de la manera que quiere trabajar con la humanidad. Es a través de Yeshua. Él escogió a su Hijo unigénito para ello. Muy bien. El pacto que trajo Yeshua, o el pacto que Yeshua desarrolló entre Dios y los hombres, en este caso Israel como pueblo sacerdotal también, es un pacto que, si bien es cierto, es un mejor pacto, no es un pacto que desconoce o anula el anterior. Esa es otra característica importante que tenemos que tomar en cuenta para entender este tema. Hebreos 8:6 entonces. Hebreos 8:6 dice: pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también está basado sobre mejores promesas. Esta palabra ministerio la van a encontrar en Reina Valera como la palabra pacto. Ha encontrado un pacto mejor. ¿Quién ha encontrado un pacto mejor? Pues nuestro mediador, nuestro vinculador, que es Yeshua Mashiach. La palabra es mejor, no es el único, no es el último, no es el nuevo, es el mejor, es el que completa. ¿Ok? En el punto 3 diríamos que la transición para llegar al verdadero orden de relacionamiento con Dios, que es en el orden de Melquisedec, a través de nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua, tuvo una transición. La transición es el orden arónico. La transición es el orden arónico, y el hecho que sea una transición, imagínese usted quiere ir a la universidad, ¿no? Y tiene 8 años de edad y es muy inteligente y usted tiene una perspectiva bien clara de su futuro y hasta ya se da cuenta cuáles son sus vocaciones o su vocación. Entonces usted quiere ir a la universidad, pero le dice los mayores o los maestros, usted tiene que atravesar una etapa de transición. Escuchen, sin esa etapa de transición la persona no puede llegar a la universidad. O sea, no vale con tener la actitud, ni el entendimiento, ni el deseo. Ni tampoco vale con que lleguemos a ese momento de adultez o de edad donde todos entran a la universidad. Yo tengo que pasar por mi etapa de transición. Y mi transición me marcará para siempre en lo que yo voy a hacer en el futuro cuando ya esté ejerciendo esa carrera. La vida es igual.
La vida está llena de transiciones. Finalmente las transiciones son las etapas donde el Eterno hace transformaciones en nosotros y sienta bases en nuestra vida. Por esa razón mucha gente dice, ay, que yo fui católico. Esa fue tu transición, hermano. Hay muchas bendiciones que tú recibiste cuando eras católico. No, que yo fui evangélico, ahora soy mesiánico. ¿Está bien? Pero esa fue tu transición. Sin ella, te aseguro, no hubieras llegado donde estás ahora. El Eterno usó esas etapas para transición. Por lo tanto, es un error doctrinal, es un error básico en cuanto al estudio de la palabra, desconocer el pacto arónico, o menospreciarlo, o desenfocarnos de él. ¿Ok? Es más, un predicador llamado el doctor Alducin dijo, el Nuevo Testamento termina en los Evangelios y el Antiguo Testamento y el Nuevo comienza en Hechos. Y yo estuve haciendo un análisis y creo que él tiene razón. Efectivamente, los Evangelios pertenecen a toda la estructura del Tanaj y de la Torá. Recién las cosas empiezan a darse de una forma distinta a partir de Hechos, donde realmente empiezan a participar otros componentes y otros actores sociales, culturales, históricos, para lo que vino a ser nuestra fe, lo que viene a ser hoy día nuestra fe. Vamos a ver qué dijo Yeshua acerca de esto. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Muy bien, dice así: no penséis que vine a abrogar la ley. Esta es la traducción que tenemos al momento que escribimos del griego, ¿no? En todo caso, Mateo es un libro que se encontró en hebreo. Pero hoy por hoy entendemos que la palabra ley debería haber sido traducida como instrucción o Torah. ¿Ok? Muy bien, vamos a decir, no desconocemos la palabra ley, pero esto sería mejor. No penséis que he venido a abrogar la Torah o la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota, ni un trazo de letra de la ley. En Reina Valera dice una tilde. Hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que de ninguna manera, o sea, no piensen que su justicia puede ser menor que la de los fariseos y escribas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no podemos construir algo diferente a las raíces hebreas de nuestra fe a través de la Torá y del Tanaj. Tiene que estar encima de eso lo que vamos a construir. La historia de nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro entendimiento del llamado Nuevo Testamento y las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Tiene que estar basado en esto. ¿Ok? Ahora, en eso se basaron los escribas y los fariseos para construir su religión. Es que mi opinión personal es que era su religión, la religión de este grupo étnico o de los hebreos, que permitieron que sean los judíos, la tribu de Judá, quien desarrolló una religión cuando quien Dios había autorizado para que haga el trabajo sacerdotal eran los levitas. Pero bueno, así fue. Y así sucedió, y no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero sabemos bien de que si ellos entendieron las cosas de una manera, sobre ese entendimiento nosotros tenemos que llegar a una mayor revelación, se supone, según lo que está diciendo aquí Yeshua. Porque tenemos que caminar a través del estudio de la Torá completa, toda, de Génesis hasta Segunda de Crónicas, conforme lo tenemos en las Sagradas Escrituras en hebreo, o Malaquías, en las que han traducido al español. Entonces, Yeshua nos está diciendo claramente, si quieres explicar algo de mi palabra, no empieces desconociendo el orden arónico, no empieces tirando por tierra las bases mismas de la Torá y del Tanaj. Muy bien, en la cuarta parte, en el cuarto punto, vamos a hablar acerca de Ben David, Ben Yosef, el hijo de mi poder o el hijo de mi diestra. Son tres actores, Ben David,
Ben Yosef ben David, pero Benjamín vinculándolos. Habíamos hecho estudios anteriormente donde vemos que el Eterno en su ecuación, en su economía espiritual, la manera en que él se expresó, usó siempre a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín, o en todo caso Yosef, porque la vara de Yosef es Efraín, y siempre Benjamín estaba vinculándolos a estos dos. Como vemos a Samuel ungiendo a Saúl, que es de la tribu de Benjamín, como la transición para el reinado de la tribu de Judá a través de David. Vemos entonces a Samuel, que es de la tribu de Efraín, que funge como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a estudiarlo eso en la siguiente charla, en la siguiente predicación lo vamos a estudiar. ¿Ok? Y vemos entonces estos tres actores. Ahora, ¿cómo lo vemos entonces en esta conexión de Melquisedec? Pues definitivamente hay una tremenda conexión. Vamos al Salmo 110. Salmo 110, los salmos están siempre a la orden para aclararnos muchas cosas que queremos conciliar entre lo que le llaman Antiguo y Nuevo Testamento. En el versículo 1 dice, en esta Biblia textual dice, oráculo de Yud-Hei Vav-Hei, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este evento específico es cuando Yeshua terminó de hacer su trabajo como Ben Yosef, como Mesías sufriente, Mesías del Calvario, Mesías del dolor, Mesías del derramamiento de sangre. Esa es su primera venida. ¿Ok? Entonces, estando él, terminando esta parte, dice que él subió a la presencia del Padre. ¿Y dónde lo sentó? Siéntate a mi diestra, como el hijo de mi diestra. Ahí está oculto el nombre Benjamín, la función profética de la tribu de Benjamín. Entonces Yeshua termina su primera etapa de trabajo sacerdotal, de morir por el nombre y resucitar por los hombres, como hijo de José o descendiente de Efraín, ¿no es cierto?, sentándose a la diestra del Padre para prepararse para volver. En el versículo 2 dice, Yud-Hei Vav-Hei enviará desde Sion la vara de tu poder. Otra vez encontramos la palabra Yamina, Benjamín, que quiere decir poder o diestra, que domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, en la hermosura de la santidad, desde el vientre de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró Yud-Hei Vav-Hei y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos la conexión Melquisedec nombrando en el versículo primero del Salmo 110 al Mashiach sufriente, Mesías Ben Yosef, hijo de José. Vemos cómo se prepara como el hijo de la diestra, ya en la presencia del Eterno glorificado, para volver como el hijo de poder Ben David. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el brazo del Mashiach Ben David? Es Benjamín, porque es la diestra del poder de Dios. Y él viene con vara de hierro para destruir, dice aquí. Versículo 5, dice, Adonai está a tu diestra. Primero le dice, siéntate, cuando el Señor Yeshua sube al cielo, le dice, siéntate a mi diestra. Si se sienta a la diestra Yeshua de su Padre, estaría él a la izquierda. ¿No es cierto? Él está a la diestra, pero el Padre estaría a la izquierda. ¿No es cierto? Siéntate. Que yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Es cuestión de tiempo que tú vas a volver a terminar el trabajo. Entonces luego cuando lo va a mandar, el Padre, vamos a decir que se para y se sienta al otro lado de Yeshua. Por eso dice, Adonai está a tu diestra. Ahora está a la izquierda del Padre. Ahí hay un juego de palabras que nos habla de la función profética de la tribu de Benjamín, que es el hijo de la diestra, el hijo de mi poder, que es la mano ejecutora del Mashiach Ben David. Versículo 6 dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio, beberá del torrente en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es decir, esta es la segunda venida de Yeshua. Pero sigue trabajando como sacerdote, sigue regresando como Melquisedec. Cuando vino Yeshua por primera vez, él era el Mesías sufriente y era el Melquisedec del versículo 1 del Salmo 110. Era Melquisedec, rey de justicia. Vino solamente, dijo, por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿Qué es cumplir la ley? Es hacer justicia.
Él vino a hacer justicia, Él vino a saciar la demanda de muerte por causa del pecado del hombre, muriendo Él. ¿Ok? Entonces Él vino a hacer justicia. Pero dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Qué quiere decir paz? Integridad, completitud, pago, perfección. Ahora en su segunda venida viene como Mesías ben David, Melquisedec, rey de paz. Viene a completar el trabajo. Paz quiere decir completitud. Recuerdan que lo hemos hablado, lo vimos en la clase, en la charla anterior, en la predicación anterior, hablamos de que Shalom viene de Shalem, que quiere decir completo, o Mushlam, perfecto, es la misma raíz. Íntegro, Mushlam, integridad. Él viene a terminar de hacer su trabajo de justicia, finalmente, pero cuidado, no viene como Mesías sufriente, viene bravo, como diríamos en Latinoamérica, ¿ok? Viene con la mano diestra empuñando una espada. Entonces, este es el cuarto punto que quiero que consideren. El Mesías poderoso, hijo de David, está en camino y ya regresa. ¿Qué nos habla de esto Pablo? Porque el que me llevó a entender esto fue el mismo apóstol Pablo, o el varón que escribió el libro de Hebreos. Dice en el capítulo 5, versículo 5 también, dice así: así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Son dos cosas. El Mesías es hijo de Dios, engendrado por el propio Dios, pero es sacerdote del Dios Altísimo. Dice: quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una manera de llamarle a las creyentes hijos de Dios es sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Porque van a hacer el trabajo de Dios, que es restaurar este mundo en justicia y en paz. ¿Qué había comprendido el rey David cuando, por ejemplo, leemos el Salmo 2 del 1 en adelante? Los salmos tienen una capacidad tremenda de ayudarnos a conectar la palabra profética desde el Antiguo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los salmos fueron escritos en el orden de Melquisedec, en un orden que se adelantó a su época, o vamos a decir no que se adelantó, porque Melquisedec viene desde atrás, sino que se pudo superponer sobre el orden arónico. Y entonces David se movió en gracia. Salmo 2, desde el 1 en adelante. ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se siente en los cielos se sonreirá. Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira. Los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando el Señor. Yo promulgué el decreto. Yud-Heh-Vav-Heh me ha dicho: mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yud-Heh-Vav-Heh con temor, y regocijaos con temblor. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira.
cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él, con mayúscula, pero está hablando de Mashiach, no de Dios. Mashiach aquí, a través de David, el Señor, a través de David, en este salmo nos está diciendo quién es Yeshua, cuál es su autoridad, de qué manera nos tenemos que relacionar con Él, para qué razón el Señor lo engendró y cuál es la actitud que tenemos que tener delante de Él. Dice que los reyes tienen que ser sabios. ¿Qué quiere decir esto? Los reyes tienen que ser sabios, quiere decir que todos somos reyes de algo. Hay un orden en el que nos movemos. Hay un orden que es el requisito para habitar con el Padre y caminar con Él. Hay un orden que es el requisito para poder ser vinculadores entre Dios y los hombres. El orden arónico no alcanza para ello. El orden arónico nos da una base para eso. Pero para poder llegar a las naciones y a los hombres es a través del orden de Melquisedec, es decir, el orden de la gracia del reinado de Yeshua. Ahora somos reyes, reyes vasallos, reyes de nosotros mismos, reyes de nuestra propia voluntad, es decir, nosotros vamos a movernos en libertad, vamos a reinar sobre nuestro cuerpo, vamos a reinar sobre nuestras emociones. Hay una serie de cosas a las cuales Dios nos ha llamado a reinar, pero somos siervos de Yeshua. Y así es como funciona este orden, que está sobre todo orden. Finalmente, ¿quién fue David? Esta va a ser la clase, el tema que vamos a tratar la próxima semana. ¿Quién fue David? David fue un hombre como deberíamos, o somos nosotros los que seguimos a Yeshua. ¿Ok? Estamos preparados para pararnos sobre la roca, que es Yeshua. Estamos preparados para pararnos entonces sobre toda la palabra de Dios, porque Yeshua no es el Nuevo Testamento, Yeshua es de Génesis a Apocalipsis. Pararnos en Yeshua es pararnos en toda la palabra de Dios. ¿Ok? Al pararnos en la palabra, que es Yeshua, sobre la roca, entendemos por gracia y en gracia. Entendemos por gracia todas las cosas y nos movemos en la gracia de Él. Eso es caminar en otro orden, en un orden diferente al orden arónico, que es, finalmente el orden arónico no es el objetivo de nuestra crítica y de lo que debemos decir que no se debe hacer, no. Es el ejemplo o es el modelo de lo que sucede en cada grupo, sea pentecostal, evangélico, judío mesiánico, judío ortodoxo, sea católico, no importa, de lo que fuera. Los modelos donde los hombres deciden tomar las revelaciones de Dios para generar otros mandamientos de ellos mismos y generar religiones y generar sistemas de control. No sistemas de revelación de la palabra del Eterno, sino sistemas de control del hombre por el hombre bajo cosas que no fueron dichas por Dios. Ese es el modelo arónico. No es malo, es perverso cuando se abusa de él. Es perverso cuando se impone sobre lo que el Eterno quiere decirle a la gente, sobre lo que la gente tiene que experimentar leyendo y practicando la palabra, como lo acabamos de leer. En este orden es que nos movemos. Lo que pasa es que no le llamábamos por el orden de Melquisedec. Yo no estoy trayendo ninguna revelación nueva. Es algo que ya estaba revelado. Lo explicó claramente el libro de Hebreos, lo explica Salmos, lo explica la Torá en Génesis. Y Yeshua lo explicó muy claramente. En la próxima semana vamos a hablar cuáles fueron las pautas específicas donde Yeshua rompió la estructura religiosa, los mandamientos de hombres, y no destruyó, pero caminó sobre el orden arónico y se manifestó como el gran sacerdote según el orden de Melquisedec, que es a lo cual nosotros hemos sido llamados. Pero ¿para qué todo esto? ¿Por qué nos paramos en la roca? ¿Por qué caminamos en la palabra? Pues entonces obtenemos salvación para finalmente reinar sobre toda la tierra. Apocalipsis 5 dice, acabamos de leer que el Eterno le prometió a Yeshua cuando lo engendró que le iba a dar todas las naciones, ¿no? Entonces Apocalipsis 5, del 5 en adelante, dice: pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá,
la raíz de David ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. ¿No les suena como familiar todos estos términos que estamos leyendo en Apocalipsis, cómo se repiten de los salmos? La diestra del Padre, el trono, el Hijo, el Cordero inmolado, versículo 8, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una citara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí hay una ecuación muy interesante. Aquí nos está hablando Juan en esta visión alucinante que tiene en el Apocalipsis. Está viendo el pasado, porque dice que está viendo el cordero, un cordero como inmolado. Y el cordero fue inmolado en el pasado eterno. Por eso dice que es como Melquisedec, no tiene ni principio ni fin, sino que es desde los principios de los tiempos, desde la eternidad. Él está viendo esto, pero está jugando un papel importante, 2 cosas. Número 1, nadie puede interpretar estas cosas, ni puede explicarlas sino Yeshua. Y la revelación es por medio del Espíritu Santo. Él es el único que pudo destapar los sellos. Es decir, si viene una persona con algo que no encaja con la palabra, no lo podemos escuchar. Tiene que encajar con la palabra, tiene que encajar con lo que Yeshua enseñó, porque Él es el único digno de destapar los sellos, de abrir los sellos. Número 1. Número 2, aquí nos menciona claramente que las oraciones de los santos tienen mucho que ver en el nivel de revelación que puede llegar a tener el pueblo de Dios, en el nivel de revelación que puede llegar a tener una familia, en el nivel de revelación que puede llegar a tener un creyente, un pastor, un siervo de Dios, un servidor. Necesitamos acercarnos de forma mushlam, como reyes, para reinar en lo cual Dios nos llamó. Nuestra propia tierra es la que tenemos que reinar. Y para ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Reyes de nosotros mismos, no reyes de la gente. Y sacerdotes para servir a la gente en el nombre de Dios. Tal como lo hizo el rey David. Por eso vamos a estudiarlo la próxima semana. ¿Cómo es que este hombre se equivocó tanto y siguió adelante y Dios lo usó de una manera tremenda? ¿Cómo es que hizo cosas que aparentemente se negaban en la Torá, pero él las hizo? ¿Cómo es que Samuel terminó ungiendo a los reyes? ¿Era acaso Samuel de la tribu de Leví? Tenemos testimonio de eso. ¿Qué pasó realmente con todos estos personajes y cómo Yeshua, vamos a estudiar bonito, probablemente ya para cerrar, no sé si el Señor me dará más explicación sobre este tema, pero ya para cerrar, cómo Yeshua es quien realmente reveló este misterio. Él lo reveló muy claramente para que vivamos en un otro orden de cosas. Señor, te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestra vida, que esta palabra podamos practicarla y podamos ver su fruto, fruto que permanece para nosotros, para tu reino, para tu obra, para esta casa, Señor. En el precioso nombre de Yeshua hemos orado. Amén. ואין צורכם כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת שבוב נוחו ביום שבת לראש נביא ואולמי ואות ישע עשה עמי נטע שורק בתוך כרמי